Bueno, profesor, vamos a seguir con el ejercicio número 2. Y dice así: se tiene una empresa mediana que presta servicio técnico en la mantención de equipos eléctricos en hospitales, centros comerciales y hoteles. Mediante encuesta a 50 trabajadores se obtienen estos resultados. Bueno, acá tenemos la tabla de los resultados, que es, si vemos el lado izquierdo nosotros, el nivel de ánimo, y el lado derecho, el número de salarios de cada trabajador. Añada los siguientes datos según su root. Bueno, según mi root, la letra E, que es entre 7 y 9, y según mi root, sería 7. Y elegiríamos estos tres datitos para agregarlos a la tabla. Bueno, presenta una distribución de frecuencia bidimensional. Bueno, acá tenemos esta tabla de frecuencia bidimensional, que ahora con respecto al total de los salarios de los trabajadores, por ejemplo, acá tenemos uno que cuenta con el 20%, 20,75%, los trabajadores que tienen dos salarios, que son los 26%, y que son total 14, acá 11, y acá número de salario 3, que cuesta el 22%, y serían los 12 trabajadores. Acá los trabajadores que tienen 4 salarios, 18%, total de 10 personas. Y los que tienen 5 salarios son menores, el 11%, y tenemos 6 personas. Y si usted ve, esta tabla concuerda mirándola de acá 100% y mirándola de acá 100%. Presenta una tabla con una distribución marginal de estado de ánimo de los empleados y comente los resultados. Con esta tabla nos basamos en el estado de ánimo de los trabajadores. Bueno, acá tenemos del 1 al 5, que 1 sería muy malo y 5 bueno. Bueno, que dice acá que los trabajadores con nivel de ánimo 1 tenemos una absoluta marginal de 2 y corresponde al 3%. Pero el que me llamó más la atención fue el de nivel de ánimo 2, que es malo. Tiene 12 personas como frecuencia absoluta marginal y la relativa es un 32%. Esto queda como llamado porque ¿qué está pasando con esos trabajadores? Presenta una tabla con una distribución marginal de la cantidad de salarios por cada empleado y comente los resultados obtenidos. Bueno, esta tabla nos basamos con los salarios de los trabajadores. Distribución marginal, cantidad de salarios. Bueno, los que tienen un salario, podemos ver que son 11 personas y corresponden al 20%. Los que tienen dos salarios corresponden a las 14 personas, 26%. Y los que tienen 3 salarios son 12 personas, corresponde al 22%. Acá casi tenemos más de un 50%, analizando de los trabajadores que cuentan con hasta 3 salarios. Tabla de frecuencia de trabajadores con estado de ánimo de 5 puntos. Presenta una tabla de frecuencia que analice solo los casos de un estado de ánimo de 5 puntos y comente los resultados obtenidos. Bueno, acá vemos el estado de ánimo. Cantidad de trabajadores con estado de ánimo de 5 puntos. Con un salario, 0. Con dos salarios, 0. Pero tenemos trabajadores con 5 puntos, que son 7, y equipara al 77% del porcentaje. Porcentaje de trabajadores con estado de ánimo, 5 puntos, tenemos un 77%. Interesante. Presenta una tabla de frecuencia que analice solo los clientes con un salario percibido y comente los resultados obtenidos. Cuente el nivel de ánimo de los dos empleados. Acá tenemos del 1 al 5. Cantidad de trabajadores con un salario. Bueno, acá tenemos nuestra distribución, un total general. Y porcentaje de trabajadores con un salario. Bueno, acá tenemos las cantidades de trabajadores con un salario, tenemos 7. Y está en el ánimo 2. Podemos ver que
equivara el 63% de los trabajadores. ¿Qué se podría decir? Que el 63% de los trabajadores que cuentan con un solo salario la cantidad de trabajadores son 7, son hartos, y cuentan con un nivel de ánimo bajo. Es algo importante que debe tomarse en cuenta, ya que los trabajadores no deberían trabajar con un ánimo tan bajo. Bueno, hasta ahí sería, profesor. Me despido. Muchas gracias.